Dice el comentario bíblico adventista del séptimo día, dice en Lucas 17:4, dice, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. 7 veces, que en Mateo 18:21 no se explica más a fondo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Quizá por razón a su temperamento, Pedro no sería el primero en responder a preguntas que se formulaban a los 12, a hacer preguntas, a sugerir. ¿Cuántas veces? En forma directa o indirecta, Jesús indicó buena parte de lo registrado en el capítulo 18 de la enseñanza acerca de la actitud que debe asumir un cristiano con el hermano ofensor, sobre todo si la ofensa es personal. Pedro acepta tácticamente la idea de ser paciente con su hermano, pero quisiera saber hasta cuándo debe tratarlo con bondad antes de sentirse libre, de adoptar una actitud más dura y procurar un desagravio. Hasta 7. Algunos han sugerido que los rabinos, refundándose en una falsa interpretación en Amos 1:3, decían que solo podían perdonarse 3 veces al hermano, plenamente conscientes de que Jesús siempre interpretaba la ley en forma más amplia que los escribas. Pedro intenta adivinar el punto límite de la paciencia de Cristo podía recomendar, y empleó un número 7, que generalmente representa la perfección. Pero el perdonar a una persona 7 veces y nada más sería otorgar un perdón limitado. El perdón, ya sea de parte de Dios o del hombre, es mucho más que un acto judicial. Es un restablecimiento de paz donde ha habido conflicto. Pero el perdón es aún más que eso, incluye también los esfuerzos para establecer al hermano que ha errado. 70 veces 7. La síntesis de esta frase es ambigua en el griego, por lo cual algunos han entendido que Jesús dijo que también perdonar 70 veces 7 veces. Problema similar en hebreo de Génesis, evidentemente el número no es importante, pues es solo simbólico. Cualquiera que la cifra se armoniza con la verdad que aquí enseña, es decir, que el perdón no es asunto de matemáticas ni de reglas o leyes, sino de actitud. El que alberga la idea de que en un momento futuro no perdona a alguien está lejos de conocer el verdadero perdón, aunque pueda parecer que está perdonado. Si el espíritu del perdón mueve el corazón, una persona estará dispuesta a perdonar el alma arrepentida por 8ª vez, como lo estuvo en la primera vez, o la vez número 491, como lo estuvo la 8ª vez. El verdadero perdón no es limitado por números. Además, no es el acto el que vale, sino el espíritu que lo motiva. Nada puede justificar un espíritu no perdonado. Entonces, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Creo que ni toda su vida podría pagar eso. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces tu consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Vieron sus consiervos que le pagaba, lo que pasaba, le entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de cómo? El señor enojado entregó los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Y también el Padre, mi Padre celestial, hará como vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus ofensas. Interesante, así dice el comentario bíblico. El que se niega a perdonar a otros desecha la esperanza de ser perdonado él mismo. Esta es la gran elección de la parábola, el abismal contraste con la crueldad, falta de misericordia del hombre para con sus prójimos, y la longanimidad y la misericordia de Dios para con nosotros. Antes de que acusemos a otros o exijamos de ellos lo que nos corresponde, haríamos bien en considerar primero el modo en que Dios nos ha tratado en circunstancias similares, y cómo querríamos que otros nos trataran si la situación se invirtiera. En vista de la infinita misericordia de Dios para con nosotros, deberíamos también manifestar misericordia para con otros. La falla que había en la pregunta de Pedro era
que el perdón el cual hacía referencia no provenía del corazón, sino que era más bien un perdón legal, rutinario, basado en el concepto de lograr la justificación mediante obras. Cuán difícil le resulta a Pedro captar el nuevo concepto de una obediencia cordial, impelida por el amor de Dios y a sus prójimos. Así concluye la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. La respuesta que también abarca directamente la pregunta acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. El mayor es sencillamente aquel que todo corazón reflexiona la misericordia de su Padre Celestial y la refleja en el trato con sus prójimos. Esta es la verdadera medida del carácter en nuestro trato con nuestro prójimo, tal como lo declaró Jesús en forma enfática en el Sermón del Monte. Lo que determina la naturaleza de cualquier acción es lo que lo motiva, es lo que la motiva. Por eso, aún las acciones que parecen ser buenas, si son realizadas con el propósito de comprarse la estima de los hombres, no tiene valor a la vista del cielo. Las palabras de perdón, si bien son importantes y son decisivas a la vista de Dios, más bien es importante la actitud del corazón que imparte a las palabras en esta plenitud de significado que de otro modo no tendrían. La pretensión de perdonar, ya sea motivada por las circunstancias o por propósitos ulteriores, puede engañar a aquel a quien es concedido de perdón, pero no engaña al que conriña el corazón. El perdón sincero es un aspecto importante de la vida cristiana. Notar el contraste de la compasión que el rey había manifestado cuando la deuda era como él mismo. El rey podía tolerar con paciencia esa pérdida, porque para él era algo de poca importancia, pero la injusticia hecha uno de sus súbditos provocó en él justa indignación. La palabra griega empleada aquí es la que se usa habitualmente para designar a los encarcelados, su sentido literal, en el que es el que atormenta. En pocas palabras, nosotros sabemos de que Dios nos está pidiendo a perdonar. No en el trono de Dios, no. Las ofensas que nos hicieron, una palabra que nos hicieron, un gesto, pero no está diciendo que nosotros podamos perdonar como Dios perdona, de forma vertical, sino de forma horizontal a los que nos ofenden. Y pues el perdón que nosotros le pedimos a Dios no es el mismo perdón que nosotros le damos a aquellos que nos ofenden, porque nosotros ofendemos a Dios de una manera literal, pero de manera lineal, o sea, yo y Dios. Si yo ofendí a Dios, yo tengo que pedirle perdón a Él. Y si yo ofendí a una persona, para que Dios me perdone, tengo que perdonarle aún si me ofendió, para que Dios también me perdone. Pero aquí en el ámbito, ¿cómo se podría decir? Bueno, en la cruz la cruz, esa madera de la tía que toca la tierra y toca el cielo. Es decir, yo como pecador pido perdón a Dios por las ofensas que le he hecho, porque porque yo he ofendido su carácter que es santo. Ahora, no tengo que perdonar, no tengo que perdonarle no tengo que perdonar a los demás por las ofensas que yo le hice a Dios. Es decir, yo y Dios, yo tengo que ir a Él para pedirle perdón por mis pecados que hice contra su carácter. Ahora, tengo que ir también y pedir perdón a los que he ofendido. De forma vertical. Con Dios es horizontal. Yo no puedo entrar en el papel de Dios y pedir y que ellos me pidan perdón como nosotros le pedimos perdón a Dios. No, para nada. Bueno, ya me callo. Amén.